La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Microbacterium tuberculosis, que afecta a los órganos del cuerpo, principalmente a los pulmones. En este caso se denomina tuberculosis extrapulmonar. Esta es una bacteria bacilar que necesita oxígeno, por lo cual puede sobrevivir en el aire hasta por 3 horas. Por tanto, cuenta con un eficiente mecanismo de transmisión por vía aérea de persona a persona. Al entrar al cuerpo, tras ser inhalada, llega a los alveolos rápidamente y los macrófagos alveolares detectan el cuerpo extraño y lo devoran. Sin embargo, la bacteria no muere, ya que puede bloquear la función del fagosoma con el lisosoma, evitando así su destrucción. Si el sistema inmune es fuerte, la bacteria permanece sin causar síntomas. Pero si el sistema inmune de la persona se debilita, la bacteria se reactiva, destruye el tejido pulmonar y causa la tuberculosis activa. Debido a esto, su nivel de fatalidad aumenta en pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana. Cualquier individuo expuesto al contacto con la bacteria puede infectarse. Uno de cada 10 expuestos adquiere la enfermedad, ya sea de forma latente o activa. Por tanto, esto nos lleva a enfocarnos a los trabajadores de la salud, que tienen un riesgo mayor, pues su exposición es directa y frecuente, especialmente en países donde no existe un diagnóstico preventivo o precoz con medidas preventivas frente a este microorganismo. La tuberculosis ha sido descrita como una enfermedad ocupacional dada la posibilidad de exposición de infección de 10 a 100 veces mayor en la relación con la población general de algunos países del mundo. Han indicado cifras de contagio en trabajadores de la salud con tasas que varían entre los 2 a los 2.038 casos en 100.000 trabajadores. Esta cifra es proporcionalmente distribuida en aquellas regiones con altas incidencias de la enfermedad en el mundo. Los hospitales son puntos críticos al ser espacios cerrados donde son atendidas diferentes enfermedades y estas pueden permanecer un tiempo en el ambiente y propagarse a otras personas si no se tienen los cuidados respectivos. Es por ello que el personal que labora en estos sitios queda en riesgo a posibles contagios debido al tiempo que permanecen en estas áreas, además de la cercanía con los agentes infecciosos. El nivel de riesgo lo podemos diferenciar según las áreas en las cuales el personal se encuentra y las actividades que se desarrollen y pues se agrupan de la siguiente manera. Primero tenemos las áreas que son de alto riesgo. Estas áreas están donde existen evidencias epidemiológicas de casos confirmados de tuberculosis ocupacional. Junto a estas se hallan las áreas de alta tensión que presenta pacientes con alto riesgo por infección de tuberculosis confirmada. Las áreas de riesgo intermedio son aquellas donde se admiten pacientes por infección de tuberculosis. También donde el personal sanitario presenta una conversión de 2 o más pruebas de tuberculina y además de la presencia de varios pacientes con VIH. Por último, tenemos los que son las áreas de bajo riesgo. Estas son donde se admiten pacientes con alto riesgo o que ya tengan un diagnóstico definido a las áreas de consulta externa y a las áreas administrativas. Por tanto, el personal que trabaja en las zonas de alto riesgo debe tener pruebas periódicas de tuberculina. Además, debe presentar un seguimiento estricto en el actual y sobre el uso de la protección respiratoria. En las áreas de bajo riesgo no se llevan a cabo estas actividades en los trabajadores, solo se realiza una prueba de PPD al ingreso y esta pues se hace de manera obligatoria para dar cumplimiento y tener conocimiento sobre el nivel serológico del VIH, además de la realización de una prueba al personal de la salud. Esto se hace con el fin de evitar la exposición de riesgo con respecto a pacientes susceptibles. Además de esto, se consideró que las áreas de riesgo intermedio, a las cuales podían llegar pacientes sintomáticos respiratorios con una alta probabilidad de tuberculosis, pero sin un diagnóstico preciso aún, solo debían de tener cumplimiento con las medidas de control de ingeniería y no se lleva a cabo ninguna de las otras medidas realizadas en zonas de alto riesgo. En áreas de muy bajo riesgo solo se tenía en cuenta la presencia de infecciones nosocomial del año inmediatamente anterior para definir si se realizaban o no control de PPD al individuo que allí labora. Hay medidas que se pueden implementar para reducir el riesgo laboral de los trabajadores del área de salud. Tenemos las medidas administrativas, las cuales deben de contar con un personal encargado de identificar y clasificar las áreas de riesgo, conociendo el número de los pacientes sintomáticos respiratorios, atendidos de las consultas de los pacientes con diagnóstico o con sospecha de tuberculosis, que deben estar separadas por consulta de enfermedad general.
La realización y cumplimiento de protocolos de procedimientos se debe trabajar con un adecuado manejo de pacientes sintomáticos respiratorios con el fin de llevar a cabo un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, vigilancia del personal de salud, enfatizando las medidas preventivas en aquellos que laboran en áreas de alto riesgo. En controles ambientales, nos enfocaremos en mejorar la ventilación de aquellas áreas donde se atienden a los enfermos con tuberculosis, ya sea de forma natural, mediante la presión negativa que logre mantener flujo del aire desde el exterior hacia el interior, atravesando dicha área y saliendo a través de extractores o de ventanas abiertas en forma mecánica, como la utilización de ventiladores de ventana que garantiza que el flujo del aire a través del recinto, sistemas cerrados de filtración y recolección de sistemas de extracción mecánica. Radiación ultravioleta herbicida, filtros EPA, las cuales pueden ser portátiles o aéreos a pisos y techos, incluso adaptando mecanismos de extracción hacia el exterior. Las radiaciones ultravioletas herbicidas, que son útiles en pabellones grandes, salas de espera o en áreas de hospitalización como en salas de televisión o recreación donde se reúnen los pacientes con diagnóstico de tuberculosis. El filtro EPA es el filtro de aire, que es un recogedor de partículas de alta eficiencia, que pueden hallarse en la mayoría de los purificadores de aire y se utilizan en habitaciones pequeñas con un número limitado de pacientes y en el área de zonas pequeñas. La protección respiratoria personal se debe realizar con respiradores para partículas menos un micra con una alta eficiencia de mascarillas de N95 para el personal expuesto. También es importante conocer cómo se rige todo este tema. ¿Qué ha hablado el Estado al respecto? Es donde entramos al decreto 2566 del 7 de julio del 2009, el decreto 1477 del 5 de agosto del 2014, la ley 1562 del 2012. Y comparamos con otros países que han manejado la situación, por ejemplo, Perú y Estados Unidos. Se puede observar que tanto Perú como Estados Unidos tienen legislaciones más completas, cuentan con una normativa más clara y sobre todo basada en el beneficio y protección de la salud del trabajador. La legislación peruana está muy bien estructurada, esto debido a sus constantes investigaciones realizadas acerca del tema, con el fin de conocer los datos epidemiológicos de la tuberculosis como origen de enfermedad laboral. Su enfoque legislativo está dirigido al reconocimiento de la enfermedad laboral, la calificación y manejo, además de las medidas de prevención y promoción de la tuberculosis, tanto para los trabajadores de la salud como para la población en general. Cuentan con programas de promoción y prevención y vigilancia eficaces para garantizar el cumplimiento de dichas leyes y mostrar su impacto benéfico en la población. En Colombia se evidencia una evolución con respecto a la antigua tabla de enfermedades laborales, donde encontramos que en el actual ya está un reconocimiento de la tuberculosis como enfermedad laboral, con indicación de las profesiones en las que fue incluida, pero aún falta una normativa más amplia que comprenda tanto su calificación como su manejo, cuanto a prevención, control e inspección, además de un plan de vigilancia estructurado que garantice su cumplimiento, que respalde al trabajador, que por obligación de su trabajo o de su ambiente laboral se ve expuesto directa o indirectamente a la microbacterium tuberculosis. Con toda esta información expuesta, podemos concluir que el principal factor del riesgo ocupacional de los trabajadores que los hace vulnerables a esta bacteria tuberculosis está determinado directamente por la exposición a los pacientes infectados, además de otros factores como la ausencia de protocolos específicos que determinan el ingreso de un trabajador a una institución, los factores de riesgo propios del individuo y los factores ambientales a los que se va a exponer según el sitio y la función que se vaya a desempeñar. La ausencia de medidas de protección para el personal de salud, como por ejemplo el tapabocas, que son de alta eficiencia para el personal expuesto, y la no adecuación de las áreas donde se lleva a cabo, donde está la atención de estos síntomas. Bueno, también teniendo en cuenta estos factores de riesgo, además de la revisión exhaustiva acerca del TB en los trabajadores de la salud, la normatividad vigente a nivel local y las medidas de salud pública que se han llevado a cabo en instituciones de salud de otros países, podemos determinar algunas medidas que puedan disminuir el número de casos de infección por el MBT en personal del área de la salud. Otra conclusión sería, como control ambiental, mejorar la ventilación de aquellas áreas donde se atienden los enfermos con tuberculosis, ya sea en forma natural o también logrando mantener un flujo de aire desde el exterior hacia el interior, atravesando dicha área y saliendo a través de extractores o ventanas abiertas. También en forma mecánica, como la utilización de ventiladores de ventanas que garanticen el flujo del aire en sistemas cerrados. También la radiación ultravioleta, los cuales pueden ser portátiles o adheridos a los pisos y techos, incluso adaptando mecanismos de extracción hacia el exterior.
También, como control individual, contar con un protocolo que permite establecer un adecuado control de su estado de salud al ingreso y revisiones periódicas de acuerdo a la función que se vaya a desempeñar en su lugar de trabajo, basada en las recomendaciones de las guías CDC de 2005. Protección respiratoria personal, utilización para respiradores de partículas menores a una micra, mascarilla alta eficiencia N95 para el personal a la salud expuesto al tuberculosis. Y por último, por parte de la legislación, podemos concluir que deben haber unas recomendaciones. El primer paso sería disminuir el riesgo de TB en los trabajadores del área de la salud. Es promover un sistema de salud con mayor cobertura, facilidad para el acceso de los usuarios a los servicios de atención, diagnóstico y manejo con el fin de que esta enfermedad respiratoria puede ser diagnosticada, manejadas a tiempo, disminuyendo el riesgo del contagio de esta tuberculosis. Y de la misma manera su resistencia al tratamiento. También obligar a las entidades prestadoras de servicios de salud para la creación de protocolos que permitan determinar los factores de riesgo individual y colectivo pues en sus trabajadores, con el fin de realizar los estudios pertinentes del ingreso y seguimiento. También sería realizar una vigilancia estricta del cumplimiento de las normas y protocolos de prevención y manejo del TB en los trabajadores de la salud. Muchísimas gracias.